¿Seguirá creciendo China durante las próximas décadas? Claro, nadie lo pone en duda. ¿Sus empresas van a poder seguir operando? Por supuesto, si gran parte del mundo depende de estas compañías. ¿Los accionistas de estas empresas chinas van a poder beneficiarse de todo este crecimiento? Absolutamente. Pero, ¿te has parado a pensar que si invertimos en una empresa china como Alibaba, Tencent o Baidu, por ejemplo, estamos siendo accionistas de un vehículo offshore ubicado seguramente en un paraíso fiscal como son las Islas Caimán? Vehículo que ha sido creado para saltarse la regulación del país más parecido a la obra de George Orwell, donde la vigilancia masiva y la represión política y social está a la orden del día. Bueno, si te está explotando la cabeza, quédate hasta el final de este vídeo para entender todo esto. Hola inversores, soy Pablo Nogales y en los últimos tiempos estamos escuchando que muchas empresas, mayormente chinas, podrían dejar de cotizar en la bolsa de Estados Unidos. Y muchos inversores, a la hora de invertir en estas empresas chinas, tienen miedo de que puedan perder su inversión. ¿Están justificados estos miedos? ¿Qué hay detrás de las amenazas de Estados Unidos a los ADRs de compañías chinas? ¿Qué podemos esperar del gobierno chino? Y lo más importante, como inversores que somos, ¿está en peligro nuestro capital? Bueno, vayamos poco a poco, ya que es un tema muy pero que muy delicado. En este vídeo quiero que profundicemos en un aspecto poco comentado en la comunidad inversora y que creo que todos debemos de saber muy bien antes de tomar la decisión de si invertir en empresas chinas o no, ya que creo que más de uno se va a llevar una sorpresa. Así que, sin perder más tiempo, ¡empecemos! Para saber si hay peligro invirtiendo en los ADRs de empresas chinas, creo que es imprescindible entender qué son exactamente estos vehículos de inversión. Y para ello os lanzo la siguiente pregunta. ¿Nunca os habéis parado a pensar cómo es posible que una empresa española, inglesa o china pueda cotizar en la bolsa estadounidense? Pues precisamente para que estas compañías cuyas sedes sociales están fuera de Estados Unidos puedan tener acceso a las principales bolsas americanas y por ende a enormes fuentes de capital, existe este vehículo de inversión conocido como ADR. Para poder analizar los riesgos de estos productos de inversión, creo que es necesario que entendamos qué son, cómo se crean y qué ventajas presentan para los inversores. Así que bueno, los ADRs, conocidos también como recibo de depósito americano, son, de manera simplificada, unos certificados negociables emitidos por bancos depositarios americanos. Estos certificados representan un porcentaje de participación en una empresa, o sea, un número específico de acciones de una sociedad que está fuera de las fronteras de Estados Unidos, las cuales han sido depositadas en un banco custodio. Estas acciones tienen absolutamente los mismos derechos y obligaciones que las acciones originales, incluyendo así el derecho a voto y el dividendo. Una vez hemos entendido qué son los ADRs, es importante que sepamos cuál es su proceso de creación. De manera simplificada, podemos distinguir tres pasos. Partimos de una compañía que tiene sus acciones cotizando en un mercado local con una divisa local. Entonces, un intermediario con sede en Estados Unidos compra un paquete de acciones de esta empresa en el mercado original de la compañía. Luego, este paquete de acciones originales se deposita en un banco custodio. Posteriormente, este banco custodio es el que se encarga de emitir los certificados, o ADR, que representan las acciones que él mismo está custodiando. Este ADR o certificado es lo que después se comercializa en las bolsas de Estados Unidos. Y de esta manera, muy pero que muy simplificada, es el proceso de cómo se crea un ADR. Normalmente es la empresa local la que tiene mayor interés en salir a cotizar a la bolsa americana, ya que le permite acceder a mayor cantidad de capital y ganar notoriedad y visibilidad internacional. Llegados a este punto, ¿qué ventajas tiene invertir en un ADR frente a hacerlo en el mercado local de una compañía? Bueno, como todo el mundo ya sabrá, los mayores inversores del mundo están en Estados Unidos y la principal divisa en el mundo, al menos por ahora, es el dólar estadounidense.
Todo esto hace que cuando un inversor, ya sea estadounidense o no, se le da la opción de invertir en dólares o en divisa extranjera, lo normal es que prefiera hacerlo siempre en dólares. Y si esa empresa además cotiza en un mercado de acciones de Estados Unidos, como puede ser el NYSE, el AMEX o el Nasdaq, pues mejor que mejor, ya que esto genera mucha más confianza en los inversores. Así que, de manera muy resumida, las principales ventajas de invertir en un ADR para un inversor pues son la confianza de estar en el mayor mercado del mundo, tener a la SEC por detrás vigilando todo y un ahorro en costes operativos con el broker, debido a ese mayor volumen de operaciones en Estados Unidos. Si ya has entendido qué son, cómo se crean y las principales ventajas de estos ADRs, creo que es más que suficiente, ya que es lo que se aplica a todas las empresas de fuera de Estados Unidos que quieren ir a cotizar allí. El problema es que las empresas chinas siguen un camino totalmente diferente. ¿Y por qué digo esto? Pues porque el gobierno chino prohíbe a cualquier extranjero poseer directamente acciones de empresas chinas. Pero Pablo, hombre, si yo tengo acciones de Alibaba y las he comprado usando el ADR de Alibaba en Estados Unidos, yo soy accionista de esta empresa. ¿Estás seguro? La realidad es que esto es muchísimo más rebuscado de lo que podemos llegar a imaginarnos. Las empresas chinas como Alibaba o JD.com son conscientes de que el gobierno chino les impide tener como accionistas a personas que no sean chinas. Pero por otro lado, estas empresas chinas no se quieren perder la oportunidad de poder acceder a capital de Estados Unidos haciendo las famosas salidas a bolsa. Entonces, ¿cómo lo hacen estas empresas chinas para poder saltarse la estricta regulación de su gobierno? Pues lo hacen usando los ADRs que hemos visto anteriormente, pero sumado a un vehículo conocido como entidad de interés variable, o simplemente BIE. Esto no es más que una compañía offshore, normalmente situada en algún paraíso fiscal, como por ejemplo las Islas Caimán. Si no me creéis, basta con mirar la ubicación desde donde se han incorporado a la bolsa algunas de las principales empresas tecnológicas chinas, como podría ser Tencent Holdings Limited, JD.com, el principal buscador chino, Baidu, o la mismísima Alibaba. Todas ellas lo hicieron desde las Islas Caimán. Bueno, pongamos un ejemplo para entender mejor todo lo que hacen estas empresas chinas para poder acceder a capital americano, sin saltarse la normativa de su país, la cual les impide tener accionistas extranjeros. Cojamos como ejemplo a Alibaba. Lo que hace Alibaba China es crear una entidad de interés variable, o BIE, es decir, crea una empresa fantasma que cotiza en las Islas Caimán. Vamos, que no hay ni negocio, ni oficinas, ni nada, a la cual también llama como Alibaba. Esta Alibaba, podríamos decir fantasma, firma unos acuerdos de reclamo sobre las ganancias y el control de activos con Alibaba China. Vamos, que esta Alibaba fantasma en su activo lo único que tiene son unos acuerdos, un simple reclamo sobre las ganancias. No hay ningún activo real detrás, meramente es un contrato. Y es precisamente sobre esta Alibaba fantasma de las Islas Caimán sobre la cual se hace un ADR para poder cotizar así en la bolsa de Estados Unidos, ya sea el NYSE, el Nasdaq o el que sea, bajo el nombre de Alibaba ADR. De esta manera, la empresa china consigue financiarse con las salidas a bolsa en Estados Unidos y cumple con la normativa del gobierno chino que impide a un extranjero ser accionista de una empresa china. Claro, porque no nos confundamos, al comprar acciones de un ADR de una empresa china, nos convertimos en accionistas de una empresa pantalla, en la cual en su activo tan solo hay unos acuerdos de reclamación de beneficios, pero ni mucho menos estamos siendo dueños de una parte del negocio real de la empresa en China. A toda esta artimaña societaria habría que sumar las presiones de transparencia por parte de los reguladores americanos, que están exigiendo auditar las cuentas que los propios auditores chinos han hecho sobre las compañías chinas. De no someterse a estas exigencias por parte de la SEC en un periodo de 3 años, el regulador amenaza con expulsar a las empresas chinas que no acepten este gesto de transparencia en sus cuentas. Porque claro,
¿Qué sentido tiene que todas las empresas del mundo que cotizan en Estados Unidos tengan que pasar multitud de controles contables, mientras que las empresas chinas no se someten a ninguno de estos? Bueno, aquí tengo que recordar que aunque una auditora revise las cuentas de una empresa cotizada, no siempre significa transparencia, tal y como ocurrió con el conocido caso de la empresa Enron y la auditora Arthur Andersen, la cual después del famoso escándalo acabó desapareciendo. Vaya, un momento, esta empresa Enron también usaba estas entidades de interés variable para financiarse y ocultar activos de dudosa credibilidad. Pero tranquilidad, con esto no quiero que nos volvamos locos ahora, tan solo que seamos conscientes de las implicaciones que tienen estas estructuras fiscales, que entendamos de qué somos accionistas realmente. Y en función de todos estos riesgos, incertidumbres y falta de transparencia, demos un peso adecuado según nuestro perfil de inversión a estas empresas chinas. Llegados a este punto, como inversores que somos, ¿qué deberíamos hacer ante este panorama de desinformación contable de las empresas chinas? Mi opinión es que debemos de tener muchísima precaución. Tanto por el lado político, ya que no olvidemos que nos encontramos ante un gobierno totalmente autoritario en lo que a información se refiere, que además pone enormes trabas a la inversión externa en su país. Como por un lado empresarial, ya que las empresas chinas son muy opacas y como accionistas no podemos saber ni de lo que somos propietarios. En el caso de querer tener exposición al mercado chino de una manera conservadora, yo lo haría de manera pasiva, invirtiendo por ejemplo en este ETF de mercados emergentes, en el cual tendremos más o menos un 35% de exposición a China, entre otros muchos países, diluyendo así el riesgo concreto de estas empresas. Este ETF tiene unas comisiones de apenas 0,18% y es de operativa gratuita en DeGiro. Te dejo un enlace en la descripción para que además te puedas ahorrar hasta 50 euros en comisiones de otros productos que escojas. Eso sí, si decides tener exposición a empresas chinas, hazlo siempre con una visión de largo plazo, porque ya hemos visto la compleja estructura legal que tienen y la falta de transparencia que hay. Y te pregunto, ¿eras consciente de todo esto? ¿Te has visto afectado por todas estas caídas? Déjame tu respuesta en los comentarios y suscríbete para no perderte nada. ¡Adiós!